Ok, entonces, como ya vimos las convenciones, esta es una sentencia básica de un select. Entonces, en la parte del select se identifican las columnas que serán mostradas y en el from se identifica el origen de donde provienen las columnas que son especificadas en el select. Entonces, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, claro, te estamos escuchando. Ah, ok, perdón, que pensé que no me estaban escuchando. Gracias por la confirmación. Segundito. Ok, continuamos. Entonces, dadas las convenciones que explicamos anteriormente, podemos ver que el distinct es opcional porque está encerrado entre corchetes. Se utiliza el asterisco, que es una opción que te permite seleccionar todas las columnas de una tabla. Está el pipe, que es un expression. Tenemos entonces también de que los alias y las columnas son repetibles, igual que las tablas, orígenes de los datos. Entonces, yendo más abajo, podemos ver cómo se seleccionan todas las columnas de una tabla. Y es bueno mencionar de que todas estas consultas se deben de realizar con el usuario HR. En caso de que alguno de ustedes no tenga instalado todavía el ambiente, pues puedo utilizar el SQL Online, que Oracle tiene esa aplicación que ustedes pueden utilizar en cualquier momento que no tengan disponibilidad de su ambiente, tomando en cuenta de que siempre es bueno que ustedes guarden lo que hacen y que entiendan bien lo que hacen para que tengan ahí algún tipo de récord en caso de que necesiten ese material posteriormente. Entonces, aquí tenemos este select de todas las columnas. Entonces, me gustaría que ustedes lo ejecuten. Les voy a dar unos minutitos para que lo ejecuten y vayan entonces ya poniéndose un poquito más en la línea de lo que vamos hablando. Me avisan cuando lo hayan ejecutado. Listo. Ok, entonces acá por defecto se organizan de manera ascendente. Eso más adelante vamos a ver cómo organizar los rows de una consulta. Si alguno de ustedes tiene algún problema ejecutando alguna consulta, pues ustedes me mandan una foto del error que le está por el grupo y ahí entonces los demás y yo le podemos asistir en cómo solucionar ese inconveniente que les está dando. Si escribieron algo mal o algo similar. Entonces, seleccionando columnas, nosotros podemos también especificarle en la sentencia de que nosotros queremos columnas específicas. En este caso estamos seleccionando solamente el Department ID y el Location ID desde la tabla de Departments. Entonces, ejecútenme esa también. Si alguno Bien, de listo. ustedes se queda atrás, pues Sí, me deja saber. yo me quedé atrás. Ajá, ¿dónde se quedó? Por ejemplo, en el primer select, que es Select from Departments. Ajá, select all from Departments. Ok, pero por ejemplo, no sé, yo abrí SQL Developer, ¿verdad? Yo tengo el usuario HR configurado y todo, Ajá. pero no, como no sé, no tiene la base de datos seleccionada, porque hice la consulta y no me trajo nada. Pues ahí estoy un poquito atrás. Hizo la consulta y no le trajo nada. Ujú. Usted seleccionó desde Departments, le trajo un resultado, pero le trajo un resultado vacío. Exacto, dice error de la línea 1. Ah, ok, eso quiere decir que le dio un error. Usted envíeme una foto por el grupo para ver si fue que escribió algo mal. Ahí va. Sí, estoy bien. Dice que la tabla no existe.
¿Con qué usuario usted está conectado? Un usuario HR. Es que Revisa escribió ahí, mal te la falta una tabla. N. Sí, escribió mal la tabla. Departments. Te falta la N entre E y T. Ahora sí. Perfecto. Entonces, Joao también escribió mal el nombre de la tabla. Es departments con T y S. Por eso le dice que la tabla no existe. Ok. Bien. Entonces, ejecuten la otra, que es con las columnas, para que también vayan como que relacionándose un poco con los nombres de los objetos. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Si alguno de ustedes se queda atrás, pues me deja saber porque de otra manera no me voy a dar cuenta. Bien, entonces aquí tenemos los operadores aritméticos. Y como ustedes saben en matemáticas, pues tienen una precedencia en el sentido de que tienen como que una, ¿cómo que se llama? Como una prioridad de que la multiplicación y la división se realizan primero, luego se hace la suma y la resta, y así entonces con todos los operadores aritméticos, pues hay esa precedencia. En este caso, nosotros tenemos estos 4 operadores que vamos a ver ahora, que es la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, y dentro de ella, pues entonces se ve esa precedencia de que se toma en cuenta primero y ese tipo de orden. Entonces, aquí podemos ver cómo se utilizan esos operadores aritméticos. Por ejemplo, aquí podemos ver que nosotros tenemos en el salario de un empleado, que es $14,000, y luego entonces nosotros le agregamos $100. Eso también, esos operadores aritméticos se pueden utilizar también. Por ejemplo, hay empleados que son de ventas y esos empleados tienen una comisión. Y para tú saber como que el salario total que ellos van a cobrar junto con la comisión, pues se utilizarían esos operadores aritméticos. En este caso, pues yo quiero que ustedes corran la segunda consulta, que es en la cual se utiliza el operador de la adición, para que entonces ustedes vean cómo afecta el resultado. Entonces, les recomiendo que pongan la columna salario 2 veces. Van a poner después del last name salary y después van a poner de nuevo el salary más 100 para que ustedes puedan visualizar la diferencia entre las columnas, la que estaba afectada por el operador aritmético y la original. ¿Entendieron? Si no, yo les explico de nuevo. Sí, por favor. Ok. Lo que yo quiero es que ustedes la columna salary la pongan una vez más. Ustedes van a poner esa misma consulta que tienen ahí, pero en la parte del select van a agregar salary de nuevo, después del salary más 100. Eso es para que ustedes puedan observar las diferencias que hay entre la columna sin afectarse por los operadores aritméticos y la columna afectada por él. Ok, yo vas a usar la segunda, ¿verdad? La segunda, Ajá, después de salary más 100, vamos a poner salary de nuevo. exacto. Ok. Recuerden que la tabla esta es employees. Si tienen alguna dificultad, pues ustedes me dicen y yo les muestro mejor.
pregunta. Ajá, No importa la que yo pongo ejemplo, yo lo hice así, y pues ejecuté un ejemplo, select last name, ¿verdad? Después puse pues salary, ajá, dividí con las comas, y después puse salary más 100, pongo employer. exacto, Es válido, así ¿verdad? mismo. Ajá, exactamente. Para que ustedes puedan observar como que la columna original y la columna ya afectada por la suma. Listo, ya. Se ve. Perfecto. Entonces, ustedes pudieron observar ahí de que evidentemente hay una diferencia de 100. Entonces, aquí debajo, pues se aplica lo que es la precedencia en los operadores y la utilización de los paréntesis, que igual que en matemáticas, pues utilizan para agrupar y como que también te ayuda a definir y alterar como esa precedencia. Entonces, podemos ver aquí que en la primera consulta la multiplicación se realiza primero por el salario y luego que se multiplica se le suma 100. Entonces, en el segundo query podemos ver de que primero se realiza la suma del salario y luego entonces se realiza la multiplicación, puesto a que los paréntesis afectan esa precedencia. Entonces, ajá. Este tipo de cosas se pueden utilizar, por ejemplo, de si a usted le van a dar un bono, por ejemplo, de su salario con su comisión, que le van a dar, por ejemplo, el 20% de su salario con la comisión. Pues entonces, o su salario más X cantidad, pues utilizarían entonces ya ese orden de precedencia para obtener un resultado correcto. Entonces, corran la segunda consulta. Bien. ¿Ya todos se ejecutaron? Por aquí sí. Ok, perfecto. Sí. Ok. Vamos a continuar. Entonces, aquí vamos a ver definiendo el valor null. Ok. Null es un valor inaplicable. No disponible, no asignado o desconocido. Nulo es un cero, ni tampoco es un espacio en blanco. Entonces, aquí podemos ver de que cuando usted consulta en algunas tablas, usted puede tener valores nullable. Eso quiere decir que ese valor puede tener un valor del tipo de dato con el que fue definida esa columna o puede ser null. Hay algunas columnas que se le aplica esas restricciones de que no puede ser nula, pero en este caso tenemos la columna de comisión que puede ser nula, porque no todos los empleados van a pertenecer al departamento de ventas, que son los departamentos que en este caso tienen comisión. Entonces, sí. Entonces, los valores null en operaciones, pues como no existen, como que son valores no aplicables, pues retornan nulo como valor. Por ejemplo, si usted multiplica por 10 el salario más la comisión, le va a dar nulo porque hay algunos empleados que no tienen comisión, por ende,
entonces será nulo. En caso de que sí tenga la comisión, pues la operación aritmética se va a realizar con éxito. Entonces, corran esta consulta y me avisan para continuar. Listo, profe. Ok. ¿Todos los demás ya terminaron? Sí. Bien. Entonces, ok. Entonces, ay, ¿dónde está mi mouse? Acá. Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo se definen alias en las columnas. Generalmente, cuando usted está haciendo query con operaciones aritméticas, usted se puede fijar que en el header, donde dice el nombre de la columna, tiene la operación aritmética completa. Entonces, se utiliza bastante que para ocultar ese tipo de información y organizar mejor ese tipo de reportes y cómo se visualiza al final el query result, se utilizan entonces los alias. Los alias son para renombrar el encabezado de una columna. Es muy útil cuando se utilizan cálculos y el nombre nuevo se coloca después de la columna. Entonces, se puede hacer de diferentes formas. Usted puede colocar, hay diferentes formas, lo vamos a ver ahora. Entonces, los nombres que contienen espacios, caracteres especiales o son case sensitive, se deben colocar entre comillas dobles. Entonces, vamos a ver si aquí abajo hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí se utiliza la palabra reservada as, que ahora mismo en Oracle es opcional. No siempre se necesita poner as. Entonces, déjame yo acá, pasar para acá, por ejemplo. ¿Pueden ver mi SQL Developer ahí? Sí. Bien, entonces aquí ustedes pueden colocar de diferentes formas. Ustedes pueden poner simplemente la palabra al lado. Pueden utilizar as también. Si es case sensitive, ustedes pueden ponerla entre comillas dobles al lado. Por ejemplo, que sea aquí incentivo. Y asimismo pueden utilizar el as con las comillas dobles. Entonces vamos a decir aquí salary, ¿verdad? Entonces aquí, entonces pueden colocar el as con las comillas dobles. Y esas son las formas en las que ustedes pueden hacerlo. Generalmente las comillas dobles solamente se utilizan para case sensitive, porque por defecto estos nombres de columnas se van a colocar en mayúscula. Por ejemplo, si yo aquí a salario lo pongo en minúscula, al final cuando yo ejecute, el salario va a salir en mayúscula. Entonces vamos a correr acá y podemos ver entonces que el apellido, que se colocó simplemente apellido al lado del nombre de la columna, se colocó. Entonces salario que se colocó en minúscula, al final salió en mayúscula. Incentivo, como es case sensitive, se colocó en comillas dobles y se puede visualizar de que se respetó ese case sensitive. Igual en salario. Entonces estas son las 4 maneras que ustedes tienen para poner alias en una tabla. Bien, entonces eh, ejecútense esa para que la guarden y me dejan saber cualquier cosa.
Ya, profe. Gracias. Todos los demás ya. Llame entonces mi SQL Developer de aquí y continuar. Entonces, aquí tenemos esto de concatenar columnas. Entonces, esto nos permite unir varias cadenas de textos o columnas. Y se utiliza, ustedes pueden utilizar una función de literales, se llama concat, o pueden utilizar estas dos barras verticales que son un poquito más flexibles. Entonces, esto te permite la unión de varias cadenas de texto o columnas y generarlas en una sola. Aquí tenemos un ejemplo donde se combina el apellido y el primer nombre de los empleados y se le llama a la columna employees, que es un alias. Entonces, aquí ustedes también pueden concatenar un literal con un espacio en medio para que los apellidos estén separados y demás. Entonces, ustedes van a correr primero esta, esta consulta y luego yo les voy a pedir que intenten agregarle un espacio entre el apellido y el nombre. Sí, vayan dándole. Me mandan una foto si alguno le da problema para ayudarles. Listo. Ok. También hiciste lo de separar el apellido y el nombre. Ahí no. En caso de que no, pues entonces el pequeñito reto que vamos a ver ahora, Ok, que ya. es que ustedes intenten separar, colocar un espacio entre el apellido y el primer nombre, tomando en cuenta de que nosotros podemos unir cadenas de texto con con los mismos pipes dobles. Para darle un pic, se utilizan las comillas simples para ustedes declarar literal este texto en SQL. Creo que tengo un error, profesora. Le voy a mandar la foto por WhatsApp. Ok, dale. Bueno, ya vimos que se completó el récord. No, no se debería de separar por tablas, porque el reto es que en la misma columna ustedes sean capaces de separar columnas de texto. Entonces, separar en el sentido de que coloquen un espacio. Ah, ok. Pues yo lo que pensaba era que tenía que separarse era por tablas, o sea, no que se separe en la misma tabla,
y, o sea, para que no se viera junto. En la columna. Recuerde que la tabla, entonces, es el objeto completo y está separado, entonces, por columna, que también son llamados atributos. Ok. Entonces, ajá. Entonces, el punto era como que ustedes, aquí está todo pegado, Russell John, Partners Karen, y el reto era que ustedes pudieran, utilizando los dobles pipes, separarlo utilizando literales de texto. O sea, Entonces, ajá, ¿pasa por correcto o no? perdón. Sí, o sea, si pasa por, o sea, si está bien ejecutado, entonces, la consulta. Sí, sí, la que él mandó es específicamente lo que yo les decía, No, fue así mismo que que yo es, la hice, pues, o sea, ese fui yo que la mandé y quería saber si estaba bien. pues sí, claro, sí, así mismo es. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, los demás ya corrieron la consulta del reto. Sí. Ok. Entonces, aquí vamos a ver entonces los caracteres literales, que ya ustedes le dieron un pic con el reto anterior. Bueno, los literales son caracteres. Son números o fechas que están incluidas dentro de una sentencia selecta. La fecha y el carácter literal son valores que se deben encerrar entre comillas simples. Por ejemplo, una U, que es un carácter, se debe encerrar entre comillas simples, King, por ejemplo, y las fechas también. Entonces, aquí estamos utilizando caracteres literales. Es lo mismo que vimos anteriormente. Anteriormente lo vimos solamente con un espacio y aquí lo estamos viendo ya con más letras. Bien, entonces aquí es una forma de ellos concatenar el apellido del empleado con el job que realizan. O sea, con el trabajo que realizan o el código del trabajo que realizan. Por ejemplo, aquí podemos ver que Russell, un sales manager, que Tucker es un sales representative y así sucesivamente. Entonces, háganse esta consulta también. Es muy similar a la otra, la única que se utiliza un literal distinto y columnas distintas. Ya, ejecutaron todos. Les voy a dar unos minutitos más. Listo. Perfecto. Entonces los demás también ya. ¿O tienen algún problema para que los vayamos viendo? Si tienen algún problema, no se queden callados porque luego no van a entender nada cuando pongan las prácticas. Que tengo entendido que les pusieron algunas prácticas la semana pasada relacionadas a estos temas. No sé si lo llegaron a completar o si tuvieron alguna dificultad porque no vi nada en el grupo. ¿Alguno de ustedes hizo las lecciones? Yo hice una cuanta, en verdad, no la hice todo. Ok. Bueno, pues entonces ahorita cuando terminemos, pues en resumen van a hacer esas 3 lecciones que enviaron la semana pasada más 2, si es que logramos dar las 5 lecciones en el día de hoy, que es el target. Entonces, vamos a continuar. Entonces, también podemos incluir caracteres especiales dentro de los literales. Entonces, se puede utilizar cualquier delimitador para nosotros como que identificar mejor la legibilidad de las cosas. Por ejemplo, aquí se utiliza la coma, se utiliza los puntos, los 2 puntos y así.
Entonces, eh, denle a eso, a esa consulta, donde se utilizan entonces esos caracteres especiales. Recordando que los caracteres especiales son aquellos que se utilizan dentro de SQL de alguna forma. Por ejemplo, nosotros utilizamos las comas para nosotros dividir las columnas. Utilizamos si ustedes fijan, ahí hay una comilla simple que la utilizamos para encerrar los literales de texto. Y va a ser complicado para ustedes el colocar una comilla simple dentro de dos comillas simples porque al final se van a cerrar, una va a quedar abierta y es por eso que se utiliza la barra para representarla. So, Diga. ya la ejecuté. Ok. Entonces vamos a continuar. Entonces aquí nosotros podemos evitar recibir registros duplicados utilizando la función distinct. Esta función es muy útil cuando nosotros, por ejemplo, queremos saber información que no se repite, valga la redundancia. Por ejemplo, si ustedes quieren saber todos los distintos nombres que ustedes tienen en sus empleados, entonces ustedes utilizarían distinct. Tomando en cuenta de que perdón, tomando en cuenta que la información es case sensitive dentro de la base de datos y que un María mayúscula no va a ser igual que un María con la M mayúscula, ni un María completamente minúscula. Entonces, entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, para ver todos los departamentos, por ejemplo, los que tienen empleados, pues nosotros podemos utilizar distinct para saber entonces todos esos departamentos que tienen empleados asignados, porque pueden haber departamentos creados que realmente no tengan empleados dentro. Entonces, esta consulta, por ejemplo, va a traer los distintos empleados que tienen empleados. Entonces, corran la segunda consulta y me dejan saber.
Dame unos minutos, 2 minutos y regreso. Mientras ustedes vayan haciendo esta consulta y si les da error, pues mandan por el grupo. Y cuando regrese, entonces les asisto. Ok, estoy de regreso. ¿Pudieron ejecutar todos la segunda consulta del distinct? Sí. Sí. Entonces, yo quiero que ustedes le coloquen a eso un alias que diga departamento y me manden la foto por el grupo. Todos van por acá, van conmigo. Sí. Ok. Sí. Listo ya. Ok, déjame ver a alguien que mando por el grupo algo. Hay que mandar la foto. Sí, eso fui yo que me estaba dando error a mí. Sí, es que a él le da un error. Ok. Es que la palabra clave. Department. Ah. ¿Tú puedes ejecutarla de nuevo? Porque Yo. no veo ningún typo. Puede ser que la distinct. Para ver si ahora te corre porque debería. No, no me está corriendo, ¿no? Y tú la estás seleccionando completa, la sentencia. Sí, claro. Mm, Ok, ya, disculpa, ya. Me corrió ok. ahora. Me corrió. Ok, está bien, no hay problema. Gracias. Siempre. Entonces, terminando la primera lección, pues estas son las cosas que nosotros, en resumen, debimos de haber visto y aprendido. Retornar todos los registros de una tabla, lo habíamos visto utilizando el asterisco. Retornar columnas específicas de una tabla, utilizando el nombre de la columna y comas. Definir alias en las columnas, que vemos las 4 formas de hacer esos alias. Realizar operaciones aritméticas y manipular las cadenas de textos y los literales, que fue con lo de la concatenación. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre esta lección, pues me deja saber para verla antes de terminar.
¿Todos claros? Ok. Vamos con la segunda. Déjame abrirla. Aquí está. La lección 2. Restringiendo y ordenando datos retornados por el comando select. ¿Ven bien? Sí. Ok. A ver aquí, a cerrar acá. Ok. En la lección 2 tenemos estos dos objetivos, que es limitar el número de registros que son retornados por una consulta y ordenar los registros por columnas. Entonces, en esta sintaxis nosotros vamos a aprender a utilizar la cláusula where, que es donde nosotros agregamos condiciones para limitar o filtrar registros que serán retornados por nuestra consulta. Entonces, aquí tenemos la sintaxis básica, donde es la misma que la anterior, lo único que se le agrega la cláusula where. Entonces, vamos a verlo. Con la cláusula where, nosotros simplemente colocamos condiciones. Puede ser una o más. En este caso, vamos con una condición sencilla, que es seleccionando estas columnas de la tabla Employees, donde esos empleados pertenezcan a ese departamento. Entonces, ustedes van a correr esa consultita y me dejan saber entonces, colocando alias a cada una de las columnas. Si es employees en español, para no poner que en employee ID, el employee ID, ¿sabes? En employee ID, código empleado, last name, apellido, job ID, código de trabajo, y en department, departamento, código de departamento, para que vayamos como que relacionándonos un poquito más a colocar alias. Me dejan saber cuando lo tengan ready. Y me mandan una foto, por el grupo. Me avisan los demás cuando hayan terminado. Ok, un segundo. Está bien, tómense su tiempo.
Listo, Ok, profe. chicos. Excelente. Entonces, vamos a continuar con la cláusula where. Entonces, en la cláusula where, nosotros también podemos hacer referencia a literales o fechas, que como habíamos visto en la lección 1, se debían encapsular entre comillas simples. Entonces, aquí en las condiciones de que todos los valores de tipo texto y fecha deben ser encerrados dentro de comillas simples. El texto es de tipo case sensitive y la fecha es sensible al formato. Como les explicaba antes, veo que alguien tiene la manito levantada. Leonel. Sí, el último compañero ahí que no concatenó bien con el as ahí en su consulta, entonces el resultado es incorrecto, lo que estaba mostrando. Se visualiza Ah, después. sí, es que él puso una coma después de... Él puso los literales con coma. Debes de retirar las comas después de los nombres de la columna, porque si no, te va a crear entonces una columna aparte que solamente va a decir ese literal. ¿Entiendes? Si tú remueves las comas que están después de los nombres de las columnas, pues ya ahí le va a dar el resultado correcto. A ver. Entonces déjame ver cómo es. Brian, Ajá. ¿entendiste? O sea, lo que tengo que hacer es retirar las comas. Las comas luego de las... Exacto. Y también quitar las comillas simples, porque tú sabes que cuando estamos haciendo los alias, utilizamos comillas dobles. Ajá. ¿Comillas dobles o no usamos comillas? Lo puedo entonces encerrar entonces con comillas dobles, ¿verdad? Sí, exacto. Puedes retirar las comillas simples o puedes simplemente sustituirlas por comillas dobles y eliminar las comas que están luego del nombre de la columna. O sea, después de last name, esa coma se va. Después de first name, esa coma se va. Después de job ID, esa coma se va. Y después de department ID, esa coma también se va. Como tú tienes espacio entre los nombres de los alias, debes utilizar comillas dobles. Ok. Perfecto. Entonces, gracias, Leonel. Entonces, siguiendo por acá. Sábado. Entonces, aquí, como les decía ahorita con lo del distinct, de que no es lo mismo María minúscula completo que María con una M mayúscula y María todo en mayúscula. Por eso en las tablas se tiende a insertar información en mayúscula todo. O simplemente se utilizan funciones que vamos a ver más adelante para manejar entonces el que es sensible a nuestra conveniencia. Entonces aquí, por ejemplo, en esta tabla de employees, los nombres están colocados de esta manera como que mezclada entre uppercase y minúscula, donde nosotros tenemos la primera letra de los nombres en mayúscula y lo siguiente entonces ya estaría en minúscula. Entonces, por eso, acá el last name se escribe de esa forma. Entonces, vamos a correr esta consulta. Sí, arriba. Ok, vamos a correr entonces esta consulta. Y también vemos que aquí dice que el formato de entrada, por defecto, de las fechas, es este formato, que es el año, en formato de 4, y los meses, o sea, y el día. Ese es el formato por defecto.
Sí, Brian, tienes la mano arriba. Bueno, voy a mandar la foto a ver si es así como te Sí, digo. A ver, dale, un yo momento. te dejo saber. Leonel, ¿quieres decir algo más? Que dejaste la manito arriba. No, yo la bajé, déjame ver. Ah, ok, ahora sí se ve que la bajaste. Ok. Está bien. Entonces ya ustedes saben, aquí es la próxima que va a correr. Déjame poner también. Sí, ya, perfecto. Ahí estamos ready. Y repita eso porque por hacerlo otro me quedé. Por favor, y puse. Acá, en esto del texto y fechas. Exacto, exacto. Sí, aquí nosotros estamos utilizando la cláusula where, utilizando ya columnas que alojan texto. Y para nosotros hacer esas comparaciones, pues nosotros necesitamos encerrar los literales en comillas simples. De igual manera funciona con las fechas. Entonces les decía que este texto es case sensitive y que las fechas son sensibles al formato. En el sentido de que, como les decía ahorita, de que no es lo mismo María con una M mayúscula al principio, no es lo mismo María todo mayúscula que María todo minúscula. Entonces, es por eso que como en la tabla de employees y en los datos de este esquema de base de datos de ejemplo, que es HR, pues generalmente los literales se alojan con con este formato de que primero la primera letra es una mayúscula y después una minúscula como para respetar las reglas de gramática. Entonces, por esto acá en esta consulta, pues se utiliza Wallen con la W mayúscula. Se les había dicho que corran entonces esta consulta. Ah, yo la puse en minúscula y me estaba dando error. Sí, exacto. Porque al ser case sensitive, pues ustedes necesitan respetar las mayúsculas y minúsculas. Pero más adelante nosotros vamos a ver funciones que nos ayudan a, a comparar esos textos y convertir los valores de columna a mayúscula, a minúscula y a distintos formatos. Dame ver, no sé, Ok, entonces, ¿ya todos terminaron?
Por aquí sí. Falto Ok, yo, déjame un segundito ahí. Estoy ok, terminando aquí. Como chévere. me dio error, estaba en minúscula, le estoy cambiando. Ok, bien. Voy a avanzar ya, pro. Ok, vamos. Entonces, nosotros tenemos diferentes condiciones de comparación para utilizar en el where, no solamente el igual. Nosotros podemos utilizar el mayor que, menor que, mayor e igual que, menor e igual que, between, que recibe entonces un rango de valor mayor y valor menor. Después vamos a ver cómo se ve. El in, que es uno de los operadores que admite varias entradas, porque es una coincidencia con una lista de valores. El like, que es una comparación de texto, igual que todo lo que lleva literales en SQL, pues es case sensitive. Y is null, que es una comparación de tipo booleano, que, que entonces ya retorna true o false si una columna es null. Si no es null, pues entonces retorna false. Entonces aquí podemos ver una consulta utilizando la condición de comparación de menor o igual que. Entonces aquí podemos ver que se están consultando el apellido y el salario de los empleados cuyo salario es menor o igual a $3,000. Entonces eso te retorna la lista de esos empleados. Entonces esa es la consulta que ustedes van a correr ahora, pero no con $3,000. Lo van a hacer con $5,000. Ok. Una pregunta, ¿dónde yo pongo el signo de menor que? Se me En el olvidó. teclado, Sí, en el teclado, por favor. si está en inglés, es donde pones la coma. No, 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 está en español. Intenta donde está la coma. Shift, donde está la coma. Si no, pues déjame Lo voy a poner mi buscar. teclado en español a ver si Yo me lo da voy a, igual. yo lo voy a buscar aquí, tranquilo. No, si está en español no hay ahí. Yo voy a buscar aquí. Ok.
Ok, entonces vamos a continuar. Cuando encuentres entonces el símbolo, Sí, pues que yo me ya, lo ahora mismo casi. está bien. Entonces vamos a ir A ver, utilizando la condición between. Between recibe dos valores, que es el menor, es un rango donde recibe un valor menor, que va a ser el mínimo, y el valor mayor, que va a ser el máximo. Entonces se utiliza este operador AND para ya como que relacionar un poco este rango. Entonces aquí yo estoy buscando mis empleados que el salario está entre $2,500 y 3,500. Entonces vamos a hacer esta consulta para que ustedes tengan un poquito la nomenclatura del between. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. ya yo lo hice ya, le mando la foto. Perfecto. Ya la hicimos la consulta. Perfecto. También está el between. Esa fue la que acabo de hacer. ¿Sí? No, pero ustedes tan rápido. Perfecto. Entonces vamos a ir acá. Que es nosotros estamos utilizando la condición in, que es, como vimos anteriormente, es como un operador que permite, que recibe una lista numérica o de literales. Y cuando se utilizan literales, pues es case sensitive. Entonces, en este caso, nosotros estamos buscando todos los empleados cuyo manager sea el 100, el 101 o el 201. Bien, entonces vamos a correr esta. También. Disculpa, Nancy. La anterior me dio un error, entonces voy a mandar una foto por el grupo para que me expliques cuál es el Está error. bien, Gracias. envíamela. Con el mismo valor, ¿verdad? Que aparece. Ajá, sí, con esos managers ID. A mí me está dando error. Manda el error por el grupo para que te ayudemos. Entonces, el error que le da a usted es porque escribió mal last name. Recuerda que lleva una ¿No? T. Last Eh. name está mal escrito. Ah, aquí, perdón. No hay Gracias. problema. A ver ahora. Ok, listo. Perfecto. Entonces, todos ya
¿Terminaron acá? No, aún no. Ok. Toma tu momentito y me avisas cuando termines. Ok, Nancy, listo, gracias. Ok, vamos a continuar. Entonces, dentro de los in, para utilizar los literales, nosotros utilizamos algo que se llaman patrones de búsqueda, donde el operador de por ciento significa de cualquier coincidencia en adelante. Y la rayita abajo significa que es una sola coincidencia de carácter. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí nosotros utilizando la condición like, tenemos de que me traiga todos los empleados cuyo primer nombre inicia con S. Ya después de la S, puede tener lo que sea. Yo solamente quiero que inicie con S. Entonces vamos a correr esta consulta. Listo. Ok, bien. Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos entonces, utilizando la condición like con el patrón de búsqueda del underscore. Entonces aquí, yo lo que necesito es que la segunda letra sea O. Puede iniciar con cualquier letra y puede terminar con cualquier combinación de letras. Lo único que yo quiero es que la primera
sea cualquiera y que la segunda sea una O. No Bien, entendí, no entendí, no entendí. bien. Como nosotros veíamos en los patrones de búsqueda, el porcentaje era cualquiera en adelante, pero el underscore era representando un solo carácter. Si yo quiero que el primer carácter sea cualquiera, pues yo pongo un underscore y la letra que yo quiero, por ejemplo, de segunda. Si yo quiero que sea, por ejemplo, que la tercera letra sea una U, yo tengo que poner 2 underscore U%, porque el underscore solamente representa un solo carácter dentro de los patrones de búsqueda. Entonces, para yo expresarle que la posición del carácter que yo quiero buscar es la segunda, debo utilizar el underscore dentro del literal. ¿Entiendes? Te entiendo, pero estoy. Entonces tú dices que lo ponga aquí donde está el like, donde está el por ciento, dentro de esos dos, de las dos comillas. No, así mismo. Va a quedar así mismo. Lo único que yo les explico, que en este caso, en esta condición del like, pues él simplemente va a buscar los empleados que el primer nombre tengan como segundo carácter la letra O, sin importar cuál sea la primera letra. Ah, ok, perfecto, ya entendí. Exacto. Ya, ok, ya entendí. No Perfecto. importa que sea la primera letra, pero que la segunda sea con O. Ajá. Y que al final pueda terminar después de la O, que termine con lo que sea. Ok. Es decir, que básicamente el underscore es como para eliminar campos. O sea, No, no es para eliminar campo, es para definir un patrón de búsqueda, donde tú le expreses a la función de que a ti no te interesa cuál carácter es esa primera letra. Tú simplemente quieres que la segunda sea una O. Entonces, asimismo, si ustedes, por ejemplo, quieren buscar, les voy a poner una para que ustedes hagan ese ejercicio, de que busquen los empleados cuyo tercer carácter sea una U. Puede empezar con lo que sea y puede terminar con lo que sea. Lo único que me interesa es que ustedes encuentren los nombres que tienen U como tercer carácter. Ok. Se los mando por el grupo para que la hagan. Es similar a este ejercicio, así que ya ustedes saben. Entonces, para que sea en la tercera posición, ¿cómo se haría? No entiendes de poquito. Eso mismo venía yo a preguntar. Bueno, como yo les explicaba, el underscore solamente representa un solo carácter, a diferencia del por ciento que representa todo lo que venga después. Entonces, si el underscore es un solo carácter, ustedes solamente necesitarían, mira, ya alguien lo mandó, utilizar 2 underscore, Verificarlo. el carácter de la posición y el por ciento. Ustedes se fijan en el ejemplo que mandó Keila, ustedes pueden bueno, ver, Ok. realmente yo puse 3 underscore y debí poner 2 porque es el, o sí, sea, sí, entonces déjame arreglar. sí, pusiste, pero como no se ve como una línea larga, no vi que eran 3, pero sí son 2 que debes de poner para obtener el tercer carácter. Entonces, si ustedes necesitan más caracteres, pues entonces ya ustedes colocarían más imágenes. Ok. Por ejemplo, si ustedes quieren saber Ok, todos los ya. nombres que inicien con, vamos a suponer, con L y que en el tercer carácter tenga una U, ¿cómo ustedes lo harían? Perdón. Si ustedes quieren saber todos los nombres que inicien con L y en su tercer carácter tengan una U, en la tercera posición tengan una U, ¿cómo ustedes lo harían? Un segundito, Juan.
Exacto. Así. Ustedes pondrían la L, el underscore, la U y el %. Y eso le va a traer a ustedes Sí. todos los nombres que empiezan con L. Discúlpame, disculpa, ¿cuál fue la pregunta que tú hiciste? Que lo que pasa es que estaba aquí arreglando algo acá. Sí, el último que les pregunté fue que ustedes deben de buscar todos los empleados que inicien con L y que la tercera posición sea una U. Ok, pues ya lo enviaron ahí. Entonces, Ya lo vi. exacto. Si ustedes se fijan, él pone la L como primera letra, primera Ujú. posición, el underscore, la U, que va a ser el tercer carácter, y el %. Y así sucesivamente. Entonces yo ahora quiero que ustedes me busquen todos los empleados cuyo nombre termina en N. ¿Cómo fue? Todos los empleados cuyo nombre termina en N. Ok. Sería después del %. Déjame ver. Listo. Ok. Ahora yo quiero todos los empleados que tengan H en el nombre. Profe, Dígame. no me arroja Sí, veo que pusiste la N mayúscula. No, Recuerda que... yo no le mando todavía. O sea que no me Ah, No, fui yo que envié esa foto. Fui yo que envié esa sí, foto. me perdón. aparece No, pero corrígame esa. le voy a mandar una foto. Ah, Está bien. No, El que pero mandó la corrígame esa. foto, Fui yo. pusiste la N mayúscula. Y como te decía, al ser case sensitive, como ninguna de los nombres termina en N mayúscula, pues no te va a arrojar nada. Ahora, si tú pones la N minúscula, pues te arrojará entonces todos los empleados que Ya, tienen yo N le. como Ya, última O. ya. Ahora sí, ya me lo tiró. Perfecto, déjame ver entonces aquí. Si te fijas, tú pusiste un espacio entre el % y las rayitas, los underscore, y como tú sabes que eso es un carácter, de alguna forma, pues lo toma en cuenta. Si lo quitas, pues entonces ya ay, te va a ya lo retornar. supe cómo se ella. Ya lo vi. Sí. Entonces Aunque era si tú te entonces, fijas, esas dos rayitas, los underscore, son innecesarios porque tú ahí, por ejemplo, en ese patrón de búsqueda que estás utilizando, tú estás buscando nombres que tengan 2 caracteres, espacio y en la segunda letra o en la segunda palabra, pues que empiece con lo que sea y termine en N. Entonces, como tú lo que quieres buscar es los nombres que empiecen con lo que sea y terminen en N, solamente la utilización del % es suficiente. ¿Me entiendes? te dijo todos los nombres que tengan H, ¿verdad? Ajá, sí, es el último reto. Te lo envié ahí. Excelente. Sí, mira, acá, Brian, ¿tú entendiste lo que te explicaba? De lo del espacio, las 2 rayitas, de por qué no te retornaba. Ok, entonces, vamos a seguir. Ya ustedes están ready.
Entonces, aquí vamos a ver la condición is null. Como yo les decía, pues esta condición es tipo como que booleana. ¿Sabes? Si el manager ID es nulo, y entonces en ese registro, pues entonces coincide de que es nulo, pues entonces true, y entonces te lo retorna. Entonces aquí ustedes van a tener solamente el empleado que no tiene manager. También ustedes pueden utilizar, que creo que lo vamos a ver más adelante, que para como que negar. Ustedes buscan, por ejemplo, si ustedes quieren buscar todos esos empleados donde el manager no sea nulo, ustedes utilizan una, una cláusula que es not, que es como negación, ¿sabes? Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, mientras tanto, ejecútense esta consulta. Ok, chicos, generalmente nosotros hacemos un receso a las 11. Podemos hacer el receso después de terminar esta lección 2 y el receso son de 10 a 15 minutos. Bien, entonces en esos 10 a 15 minutos, pues ustedes pueden tomarse un break. También si quieren leer los materiales o aclarar cualquier cosa, organizar dudas y preguntas, pues también lo pueden hacer. Entonces, cuando terminemos esta lección 2, vamos a tomar un receso de 15 minutos. Bien, Ok. excelente. Y de todos los empleados que no tienen manager. Exacto. Estos son todos los empleados que no tienen manager. Ok. Entonces, continuando, pues aquí tenemos las condiciones lógicas, que era lo que le decía del not ahorita. Bien, como estas condiciones lógicas, ustedes saben que utilizan ustedes como que los booleanos de true, false. Entonces el operador AND retorna true solamente si ambas condiciones se cumplen. El operador OR retorna true si una de las condiciones al menos se cumple. Una de ellas al menos debe ser true. El NOT retorna true si ambas condiciones no se cumplen. O sea que el NOT solo va a retornar true cuando el operador, la operación donde se aplique sea false. Cuando sea true, pues va a retornar false, porque es como una contradicción. ¿Entienden? Ok. Vamos a ver un poquito más de la práctica. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos utilizar operadores para adjuntar nuevas condiciones y como que hacer una relación lógica entre todas las condiciones que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí yo quiero todos los empleados cuyo salario sea mayor o igual a $10,000 y además su job ID debe ser manager. Si ustedes se fijan en el like, dice, oye, yo quiero que tú seas manager de lo que sea, pero que tú seas manager. Eso es lo que significa el man. Entonces ustedes van a correr esta consulta. Y si les sale un error, pues me dejan saber. O si no entienden el AND, también me dejan saber para explicarle un poquito mejor.
Listo, ya. Ok. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver entonces, Lord? Para atrás, profe, dale para atrás, disculpe. Todavía no hay problema. Me avisas. Continúe. Ok, vamos siguiente. Entonces aquí vemos el operador OR, que funciona de una manera distinta. Como habíamos visto anteriormente, el OR necesita que al menos una de las condiciones sea true para él retornar entonces ese registro. En este caso tenemos la condición de que el salario sea mayor o igual a $10,000 o que él simplemente sea manager. Entonces, aquí entonces nos va a retornar todos esos managers que ganan menos de $10,000, pero que son managers. Y nos va a retornar todos esos empleados que ganan más de $10,000 independientemente si son managers. Entonces, corren esta consultita para que la tengan ahí. Listo, profe. Ok. Entonces, todos los demás van conmigo. Todavía, un segundo. Ok. Continúe ya. Ok.
Entonces, vamos a la siguiente, utilizando el not. Ok, entonces aquí nosotros vamos a seleccionar todos los empleados cuyo job ID no sea los que están en el listado. Si ellos se encuentran en ese listado, pues no se van a retornar. Entonces, esa es la función del operador not. Repítela. Ok, aquí nosotros vamos a buscar todos los empleados cuyo job ID no se encuentra en este listado. Porque el operador not lo que hace es, ok, si tú te encuentras en este listado, pues entonces true. Y yo quiero los que no estén. Entonces, todo lo que den false al estar en este listado son los que se van a retornar en el query. ¿Entienden? Porque así funciona el operador not. Es una negación. Ya, todos ejecutaron esta consulta. Todavía estoy en eso. Ok. Deme un segundito, retorno. Ya. Ok, estamos aquí. Entonces, ya todos terminaron acá. Ujú. Bien, entonces vamos a ver las reglas de precedencia de estas operaciones. Ok, primero se toma en cuenta las operaciones aritméticas, luego las concatenaciones, después las comparaciones, que tú sabes que son mayor, menor, igual, ese tipo de comparaciones. En cuarto lugar, entonces en la precedencia están estos, el like, el not in, el is not, y luego en el quinto es between o not between, el sexto es la desigualdad,
y luego entonces se toman los operadores lógicos, donde el primero es la negación, que es el not, después en el octavo, entonces el and, y en el noveno, pues entonces el or. Así como se van tomando las precedencias dentro de las operaciones que se hacen en el where. Bien, entonces, bueno, en el select completo. Entonces aquí tenemos una representación de cómo se van a utilizar las reglas de precedencia. Aquí también es posible utilizar los paréntesis para nosotros manejar un poquito a nuestro favor esas reglas de precedencia. Por ejemplo, aquí tenemos una igualdad donde el job ID debe de ser el SARREP o el job ID debe ser AdPress. Entonces, de acuerdo a las reglas de precedencia, primero los operadores AND y después los operadores OR. Entonces, lo primero que él va a hacer es buscar esos empleados que tengan un salario mayor a $15,000 y que tengan el job ID entre estos dos, que sea o el job ID SARREP o el AdPress. Bien, entonces corran esta consulta. Si ustedes se fijan en algo particular de esta consulta con relación a la precedencia, es que al AND correr primero, pues la comparación del AND es el job ID AdPress. Por eso todos los que tengan AdPress van a tener un salario mayor a 15,000. Sin embargo, los que tienen el job ID SAPREP pueden tener salarios menores, porque al AND correr primero, la primera validación que hace es encontrar el job ID con AdPress. Luego, cuando él corre el OR, pues entonces él compara estas dos condiciones. ¿Entendido? Sí. Bien. Me dejan saber cuando hayan terminado.
Ok. Vamos entonces a seguir. ¿Falta alguno? Ok. Entonces, aquí, como yo les había dicho, nosotros podemos manejar nuestro orden de las reglas de precedencia utilizando los paréntesis. En este caso, ya la comparación del orden no va a correr primero que la... Dentro de paréntesis, nosotros tenemos que obligatoriamente el job ID debe estar entre esos dos. Y además, el salario debe de ser mayor a $15,000. Por consecuente, nos retorna solamente un solo. Una sola persona tiene uno de esos job ID y además tiene como salario un mayor de $15,000. Aquí nosotros estamos utilizando los paréntesis para priorizar operaciones que las reglas de precedencia pues no se encuentran de esa misma forma jerárquica. Entonces, vamos a saltar a la próxima. Corran este query para que tengan al menos un ejemplo con lo de los paréntesis y más adelante ya ustedes puedan correr los ejercicios que vamos a ver. Ya. Ok. Una Entonces, pregunta. ajá. Fuera de, luego de que terminemos, ese material que se está proyectando ahí, ¿esto no lo pasa? No, toda esa información está en el libro del pollito amarillo, el GECOES. Incluso ahí ustedes tienen más ejemplos que pueden utilizar cuando estén haciendo las lecciones. Ah, ok, está bien. Perfecto. Entonces, chicos, yo quiero que ustedes me hagan una consulta ahora, donde ustedes me traigan todos los empleados que trabajen en el departamento número 30, que tengan un salario mayor a 8,000 y también, déjame ver, todos los empleados del departamento 30 y 40, ¿verdad? También escribiéndolo para que todos los empleados de los departamentos 30 y 40 vamos a poner 3, cuyo salario sea mayor vamos a poner un poquito mejor. Todos los managers de los departamentos 30, 40 y 70 cuyo salario sea mayor a 7,000. Ahí está. Esa es la consulta que van a hacer ahora. Todos los empleados, profesora. Todos los managers de los departamentos 30, 40 y 70 cuyo salario sea mayor a $7,000. Ok. Ahí. Mi pana.
From department where salary Todo lo manda lleno. Ah, está bien. Yo lo abrí aquí. Sí, ya yo lo mandé por el grupo para que esté mejor planteado. department ID, creo que Sí, esa es la columna que se encuentra en Employees, el Department ID. treinta, 40 y 70. Where salary mayor, mayor, no mayor, $7,000. Ok. Department 70, 40. No, me va a dejar. Entonces, ok, department. ¿Cómo fue yo ejecuté? Eso está en la primera consulta, tú verás. Department. Ujú. Ok. Department. 70. ¿Eh? Sí. ¿Y por qué dice que el 70 no es válido? Si le da algún error, mándame por el grupo para yo ayudarles. Ahí creo que... Oh, no, no me da, no me da. Ya, a ver. Ok. Ok, espérate entonces. Ah, espérate entonces, espérate. Bueno, lo que podemos hacer es continuar y los que no han enviado el reto, pues en el receso, pues ya ustedes le dan un chin de mente para poder terminar, porque nos falta un poquitito solamente de esta lección, que es simple. Entonces, ahora nosotros vamos a ver la cláusula order by. La cláusula order by ordena los registros mediante la cláusula order by utilizando estos dos parámetros, que son el ascendente y el descendente.
se escribe de esa forma, el ascendente. Cuando se desea ordenar de forma ascendente, pues se utiliza el ASC. Y para descendente, el DSC. Entonces, la cláusula order by se debe de agregar al final de la sentencia select. Por ejemplo, aquí yo estoy ordenando ascendentemente por la fecha de contratación. Aquí yo estoy seleccionando todos los empleados y ordenando por hire date. Entonces aquí me va a dar de manera ascendente, desde la más pequeña a la más grande, las fechas de contrataciones. Entonces acá, pues ya yo le estoy ordenando la misma consulta de manera descendente. Bien, donde la más grande a la más pequeña. O sea, desde la más reciente a la más antigua. Por defecto, si no se especifica el descendiente, se va a ordenar de manera ascendente por la columna que se envía. Bien. Entonces, nosotros también podemos organizar por alias. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una operación aritmética larguísima en una de las columnas, por ejemplo, y nosotros no vamos a poner en el order by la sentencia completa. Lo que usamos es colocar un alias a esa operación que hicimos y en el order by, pues entonces ya podemos hacer referencia a esa columna por el alias que se le colocó. Entonces, en este caso, él está multiplicando el salario anual, se multiplica el salario por 12 y entonces ordenan por el salario anual que recibe entonces. Aquí, por ejemplo, se podría agregar de que se considere la comisión para calcular el salario anual. De que, ok, yo voy a multiplicar el salario por la comisión y luego lo voy a multiplicar por 12 y eso me va a dar entonces, bueno, no es así porque tú sabes que tú tienes que el salario más el salario por la comisión, luego multiplicar eso por 12, eso te daría el salario anual. Entonces, vamos a hacer eso ahora. Ustedes me van a traer, déjame escribirlo por aquí. Lo vamos a hacer después de receso, pero lo voy a escribir para que lo tengan en mente. Ustedes me van a traer el nombre, el departamento y el salario anual de todos los empleados. Organizando Orden de envío. por el salario anual. De manera descendente. Está bien. A ver. La primera hace esta base de gente. Entonces, No me presioné y después me vendí. nosotros también podemos organizar por varias columnas. Cuando se utilizan literales, pues se organiza de manera alfabética. Bien, descendiente quiere decir que va a empezar desde la Z hasta la A y ascendente quiere decir que va a empezar desde la A hasta la Z. Ok, entonces acá tú estás ordenando por varias columnas. Tú vas a ordenar tanto por el first name como por el salario anual. Bien. Ok, entonces para dar conclusión de esta lección, donde ustedes van a hacer la consulta que les mandé. Oh, pero ya me la mandaron. Déjame ver. La reviso ahora, la que mandaron. Entonces, en esta consulta, usted debe de entender cómo usar la cláusula where, donde usted sabe cómo comparar un valor a una columna, comparar un rango de valores, comparar texto y fecha, buscar coincidencia de caracteres y ordenar de manera ascendente y descendente el resultado. Entonces, déjame ver esto que se mandó acá. Ok, recuerda que en el salario anual quedamos de que ustedes iban a incluir la comisión para sacar realmente cuál es el salario anual. Porque hay empleados que tienen, sí, pero van a tener que usar una, hay empleados que no tienen comisión. Entonces solamente tráiganme los empleados que tienen comisión. Luego más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos hacer que esos valores que son nulos sean como 1, para que cuando ustedes multipliquen la comisión por el salario,
pues ya ustedes saben que no le dé problemas. O un 0. Entonces, en este caso, pues lo vamos a hacer así. Ustedes van a solamente, como los de ventas son los únicos que tienen comisión, ustedes van a utilizar esa operación de el salario más el salario por la comisión y luego todo eso por 12 es lo que te va a dar el salario anual. Y lo van a organizar entonces, como les dije. Bien, Ok. vamos a tomar entonces el receso y entonces retornamos. Son las y 13. Vamos a retornar entonces a la y 28 para continuar la clase con la Bien. lección 3. Bien. Ok, entonces me pongo en